En esta mañana quiero intentar dejaros una sola idea. Y cuando alguien comparte el Evangelio, pues a veces intentamos compartir muchas ideas en una misma predicación o en un mismo sermón, pero a veces eso tiende a confundir. Si saliéramos de este lugar solo con una idea y la retuviéramos para el resto de la vida, ya sería un éxito. Entonces, la idea que no es mía, obviamente, porque es un versículo de la Biblia, con el cual os quiero tratar de dejar, no yo tampoco, porque es el Espíritu Santo el que nos convence de todas las cosas buenas o malas, ¿no? Es la siguiente. Hay un texto en la Biblia que dice: habéis vencido al maligno. Entonces, a modo de examen, entre comillas, yo os hago una pregunta tipo test con 4 opciones y cada uno me tiene que decir cuál cree que es la respuesta adecuada, o quién dijo o quién escribió: habéis vencido al maligno, ¿vale? Primera opción de las 4, Jesús después de la Santa Cena. Segunda opción, Jesús después de la resurrección. Tercera, el apóstol Pablo. Cuarta, otro. Respuesta. La cuarta opción es otro autor. Jesús, repito, después de la Santa Cena. Jesús después de la resurrección. El apóstol Pablo, otro autor bíblico. ¿Quién dijo o escribió: habéis vencido al maligno? Y por cierto, no sé si cree que es importante esto, porque el que no venza al maligno, el maligno lo va a vencer a él. Y ahora sí es importante este texto bíblico, que lo retengamos y que sepamos dónde en la palabra de Dios se dice esto. ¿Dónde? ¿Cuál de las 4 opciones creéis que es la correcta? Yo diría Pablo, ¿no? ¿Vale? ¿Pablo? ¿Cristian? No lo sabes, no pasa nada. Sí. Piénsalo. No, Jesús después de la Santa Cena. Jesús después de la Santa Cena. Jesús después de la crucifixión. Jesús después de la crucifixión. ¿Alguna otra que también coincida con ellos? ¿Quién coincide con ellos? Jesús después de la resurrección también. Jesús. Jesús después de la resurrección. Vale. ¿Estamos de acuerdo? Todos mal. Incorrecto. Ni es la primera, ni es la segunda, ni es la tercera. Entonces, ¿quién es ese otro que escribió: habéis vencido al maligno? Fijaros, este texto que es importante y no sabemos colocarlos en la Biblia. ¿Dónde está ese texto bíblico? Alguien me está haciendo gestos. Fue Juan. Sí, fue el apóstol Juan. Primera de Juan. De hecho, lo repitió 2 veces. Para vuestra información, está en Primera de Juan 2, 13-14. Y hay algo muy importante que debemos de recordar para situar ese texto, ¿vale? La semana pasada lo comentábamos, pero lo voy a repetir. El libro del Apocalipsis no es el último que se escribió de los que hay en la Biblia. Repito, no. Lo tenemos en la Biblia, en el orden que lo tenemos, el último es Apocalipsis, pero no fue el último que se escribió de la Biblia. Porque el apóstol Juan primero escribió Apocalipsis y después escribió Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan. Este dato es muy importante, por lo siguiente. Si os preguntara cada uno, ¿cómo resumís en una frase el Apocalipsis? Todos creo que responderíais bien. Los eventos finales descritos, un libro profético y un libro de la revelación de Jesucristo, donde el mismo Jesucristo le muestra al apóstol Juan: fíjate lo que está por delante, fíjate en qué lío
Este mundo va a ser sacudido, obviamente, ¿vale? Entonces, ¿por qué escribe el apóstol Juan después del Apocalipsis primera de Juan? Porque lo que Juan hizo es, primero voy a explicar lo que va a ocurrir en el mundo y luego voy a explicar quiénes son el remanente. Si vosotros queréis saber quién va a ser el remanente del periodo final de la historia de este mundo, estudiad primera de Juan, porque ahí está descrito con características concretas cómo es el pueblo de Dios que va a salir victorioso del periodo del Apocalipsis. Esto es muy importante, porque cuando uno lee en 1 Juan 2, habéis vencido al maligno, lo que está diciendo es, el remanente va a vencer al maligno. Esto es súper interesante. Quienes salgan del Apocalipsis habrán sido un pueblo que habrá pasado por la prueba de fuego, pero que habrán resistido todos los ataques de Satanás y habrán mostrado el carácter de Cristo. Por eso, 1 de Juan 3 dice, cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él. Los que pasen por el Apocalipsis y sean victoriosos, serán semejantes a Cristo. Cuando estudiéis 1 de Juan, pensar, o yo, por la obra milagrosa de Dios, soy parte o reflejo el carácter de Cristo como está descrito en 1 de Juan, o el maligno me va a vencer. Ahora, la pregunta que yo os hago es, en vez de una afirmación, en vez de habéis vencido al maligno, es una afirmación, pero yo os pregunto, ¿habéis vencido al maligno? Pregunta. Dios en nosotros, la esperanza de la gloria. Jesús en nosotros. Es una pregunta retórica, pero os la hago. Si es que hubiéramos vencido al maligno en todo en nuestra vida, quizás Dios tiene la potestad de cogernos como a Enoc y trasladarnos al cielo cuando Él quiera. Pero me parece que para vencer al maligno tal cual se describe en 1 Juan, hay que pasar por el fuego. Hay que pasar por luchas, hay que pasar por pruebas, en medio de un mundo que también dice 1 Juan 5:19, un mundo entero que está bajo el maligno. Fijaros cómo el apóstol Juan presenta, todo el mundo está bajo el maligno, 1 Juan 5:19, pero presenta otro grupo del que dice, habéis vencido al maligno. ¿Os dais cuenta los dos grupos bien diferenciados uno del otro? Entonces, Cristo, cuando viene a esta tierra y muere por nosotros, lo que Él vino a hacer, vuelvo otra vez a mencionar este libro, viene a deshacer las obras del diablo. Él viene a liberarnos de las tinieblas para llevarnos a la luz. Por eso, una vez más, como antes os decía, la palabra de Dios es un libro sobrenatural. Dios tiene que hacer una obra sobrenatural en cada persona para liberarlo de las tinieblas y llevarlo a la luz. ¿Y qué es lo que eso provoca? Cuando un ser humano ha sido liberado y se coloca de parte de Cristo, está declarándole la guerra a Satanás. Y eso provoca problemas. Por eso el apóstol Pablo estaba constantemente siendo azotado y perseguido. Porque lo que hacía el apóstol Pablo era precisamente robarle ovejas a Satanás para llevárselas a Cristo. Y Satanás dijo, este hombre tengo que acabar con él, porque me está robando no decenas, cientos y miles posiblemente, ¿no? Entonces, ¿por qué creéis si no que en el Apocalipsis 12:17 se nos dice, el dragón se llenó de ira contra la iglesia y se fue a hacer guerra contra su descendencia?
El enemigo está en guerra contra la descendencia. Y nosotros somos la descendencia. Y la pregunta que me surgía a mí a lo largo de estas semanas estudiando esto: ¿cómo vencemos al maligno? ¿Cómo vencemos al maligno? Porque o vencemos al maligno o no hay nada que hacer. Entonces, me vino a la mente un texto en el que Jesús les dice a sus discípulos, justo ya antes de la crucifixión: viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. No hay ningún pecado en mí por el cual Satanás venga a reclamarme. Estás bajo mi dominio por el pecado que tienes. Satanás no pudo nunca tomar un dominio, un control como Jesús, porque Jesús nunca pecó. Pero si nosotros pecamos de forma habitual, especialmente, esa es una cadena que llevamos al cuello, de la cual Satanás tiene en la mano. Cada uno de los pecados, da igual cuál sea, es un pecado que, en primer lugar, es un rasgo de Satanás, porque todos los pecados son rasgos de él. Y en segundo lugar, dice Efesios capítulo 4, 27, que le damos un margen, un dominio a Satanás en nuestra vida. En Efesios 4, 27 dice, no deis lugar al diablo. ¿Qué quiere decir no dar lugar al diablo? Que yo le abro la puerta de mi casa, yo le abro la puerta de mi corazón, le doy un margen y él toma el control. Cada pecado es una forma de control de Satanás sobre el ser humano. Por eso, si queremos vencer al maligno, tenemos que, con el poder del Espíritu Santo, vencer el pecado. Algo en lo que muchos cristianos no creen ya. Hay muchos cristianos que están diciendo que no se puede vencer el pecado. No sé dónde lo han leído, pero desde luego en la Biblia no dice eso. Así que de una forma u otra, cada uno de nosotros, cada cristiano y cada ser humano, tenemos que pasar por un proceso de liberación. Porque todos hemos nacido esclavos. Y alguien nos tiene que libertar de esa esclavitud de pecado para poder vencer al maligno, porque, una vez más, un solo pecado nos coloca bajo el dominio del maligno. Entonces, cuando Jesús vino a la tierra, y la primera vez que habla en público, en la sinagoga de Nazaret, les dice algo así como lo que yo os estoy diciendo a vosotros. Vino, primera predicación, he venido aquí para libertaros de las fuerzas del mal. Respuesta, ¿cuál fue la respuesta? ¿Nosotros? ¿Bajo opresión satánica? Ahora mismo te cogemos y te despeñamos. Porque eso es lo que Jesús les dijo a ellos. Se creía en el pueblo de Dios, igual que nosotros nos podemos creer el pueblo de Dios. ¿Yo bajo opresión satánica? Pero tú, Jesús, ¿qué estás diciendo? Fuera de la iglesia y ahora mismo te ejecutamos. Y Jesús, como pudo, se escapó. Eso es lo que Jesús les dijo a ellos. En sus palabras, he sido enviado para anunciaros libertad de la cautividad, a poner en libertad a los oprimidos por el diablo, obviamente. Era lo que les está diciendo, Lucas 4:1. Estas palabras son también para nosotros hoy. No pensemos que esto solo eran para los que vivían en aquella época. No pensemos porque, no, es que yo soy miembro de esta iglesia, o yo llevo 40 años bautizado, o yo tengo este cargo, o yo soy pastor. ¿Pastor? ¿Cómo yo siendo pastor voy a estar oprimido por el enemigo? Sí, los pastores son los más oprimidos. Porque el enemigo sabe que cuando engaña a un pastor, engaña a 5.000 detrás de él. Esa es la idea. Entonces, Jesús vino aquí para libertarnos.
Primera de Juan, que ya sabéis que es el libro que habla del remanente, nos dice y nos da unas pistas cómo podemos, como el título decía, el primer versículo, habéis vencido al maligno. Él da alguna pista, ¿cómo vencemos al maligno? Si alguien tiene por ahí la palabra de Dios, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, les dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y ya hemos leído antes el otro texto, que quien domina el mundo, ¿quién es? Vale. Si el Espíritu Santo está en mí, tiene más poder que todo el poder que pueda tener Satanás a través de sus ángeles. Esa es la idea. Entonces la clave está por ahí. La clave, y si alguno, los que estáis tomando nota, tenéis que enlazar en vuestras Biblias 1 Juan 4:4 con Romanos 8:13. Porque Romanos 8:13 dice: si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Repito, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y si no hacéis morir las obras de la carne, entonces seréis vencidos por el maligno. ¿Está claro? Bien. O sea que, ¿cuál es el proceso? Jesús viene a deshacer las obras del diablo, lo dice 1 Juan 3:8. Confesión, 1 Juan 1:9, no sé si lo habéis visto, pero dice que la confesión nos limpia de maldad. Tendríamos que estar confesando nuestros pecados cada hora, porque cuanto más confesemos, como hoy hemos visto una persona aquí, dice la Biblia ahí, si no leerlo, 1 de Juan 1:9, la confesión tiene poder para limpiarnos de maldad. ¿Por qué nos cuesta tanto confesar que nos hemos equivocado? Yo pensaba algo que era incorrecto y ahora no, estaba equivocado, pues esto es lo correcto. Y si algo he hecho mal, ¿por qué nos cuesta tanto a los cristianos confesar? Si dice aquí, repito, 1 Juan 1:9, que la confesión nos limpia de maldad. Y dice 1 Pedro que la santificación nos limpia de pecado. Y la santificación del Espíritu para obedecer. O sea, fijaros, confesión, santificación y obediencia. ¿Cuál es la última vez que yo he confesado un pecado? No personal, un pecado que yo he cometido contra otra persona. ¿Cuál es la última vez que yo he dicho algo inapropiado y he ido donde la persona y he dicho: perdona, pero esto que dije era inapropiado? Yo hace poco, hace unos días, hace una semana, 10 días atrás, sinceramente tuve que humillarme y le hablé a una persona que, bueno, la verdad que estaba haciendo algo, por lo menos yo lo interpreté así, que no fue de la mejor forma. Y entonces, al cabo de un rato, aquí alguien me decía: esto que has hecho no es correcto. Al día siguiente cojo el teléfono: oye, escucha, lo que yo te dije ayer fue incorrecto. No lo que te decía, la forma con la que yo te lo dije. Yo tenía razón, pero no la forma de hablarlo. Bueno, la verdad que me dio todo un ejemplo, no es un cristiano, pero dijo: mira, no cambia para nada la imagen que tengo de ti. O sea, aunque dijeras eso, me da igual. Y bueno, me sentí aliviado, ¿no? Porque si yo no digo nada, si yo no me humillo, el daño es para mí. El daño es para mí. Porque Dios me limpia por la confesión de mis pecados.
y cada vez hay menos confesión. ¿Cuándo ha sido la última vez que habéis estado en una reunión de reavivamiento y reforma o una reunión de oración en la que varias personas han confesado sus pecados, han llorado, cosa que a lo largo de la historia los pioneros de todas las denominaciones hacían frecuentemente y lloraban por sus pecados y se confesaban los pecados unos a otros y se abrazaban y se resuelto el problema? Esto es algo que no se ve hoy en día, desgraciadamente. Y al hilo de lo que estamos hablando, de haber vencido al maligno, no hay forma humana de vencer al maligno sin la armadura espiritual de la cual se habla en el libro de Efesios. Y he estado durante unos cuantos días estudiando un dato que el otro día yo no lo mencioné, pero si estudiáis bien el libro de Efesios, en el libro de Efesios se habla todo el libro del Espíritu Santo y termina con la armadura. Sed llenos del Espíritu Santo y tendréis la armadura. Sois sellados con el Espíritu Santo, tendréis la armadura. ¿Tenéis entrada al Padre por el Espíritu? Tendréis la armadura. ¿Sois morada de Dios por el Espíritu Santo? Estamos protegidos. ¿Sois fortalecidos por el Espíritu Santo? No entristezcáis al Espíritu Santo cuando pecáis, porque ahí está el contexto. Y dice, tenéis el fruto del Espíritu, sed llenos del Espíritu, tenéis la espada del Espíritu y tenéis que orar en el Espíritu. Entonces tendremos la armadura de Dios. Si no, sin la armadura de Dios, que nos la da el Espíritu Santo, seremos vencidos por el maligno. Hay un libro que leí una vez, titulado Evangelismo, en la página 448, que dice: el príncipe del poder del mal puede ser resistido únicamente por el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Evangelismo 448. Es el Espíritu Santo el que nos protege de las fuerzas del mal, es el Espíritu Santo en el que nos transforma a la imagen de Dios, el que nos da el arrepentimiento, a través del cual confesamos. Es el puente que nos une con el santuario celestial. Y entonces, cuando el remanente esté lleno de este poder, se cumplirá lo que Jesús les dijo a sus discípulos: he aquí os doy potestad de pisar serpientes y escorpiones, símbolo de fuerzas del mal, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nunca os dañará. Aquellos que formen parte del remanente van a hacer guerra espiritual contra las fuerzas del mal. Y van a vencer, pero van a tener que hacer guerra. Hay una guerra. Así que la pregunta para terminar: ¿estoy preparándome espiritualmente en esta guerra para que cuando Cristo venga diga: has vencido sobre el maligno? Eso es lo que van a decir de aquellos que venzan. Habéis vencido el maligno. Toda esta guerra. Habéis vencido contra la bestia, contra la marca de la bestia, contra el nombre. Lo dice el Apocalipsis. Cuando habla del remanente, habla siempre de victoria contra todas las fuerzas del mal, incluido, obviamente, el dragón. Así que Dios quiera que podamos ser de aquellos que se describe en Apocalipsis 15:2, donde se dice de ellos: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, la imagen, la marca y el número, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Estos van a ser los que hayan pasado por la tribulación
los que hayan formado parte del remanente, de los cuales se diga, habéis vencido al maligno. Dios quiera que cada uno de los que estamos aquí podamos formar parte de ese remanente. Viene guerra, las cosas se van a poner fuertes, pero si nos sometemos a Dios, si somos llenos del Espíritu Santo, seremos de aquellos que hayan vencido al maligno. Amén. Amén.